Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje para seguirle la pista al dinero público. Un tema que parece muy lejano a veces. Sí, a menudo hablamos de economía pública como algo muy complejo, lleno de cifras, de debates políticos que no se entienden. Pero en el fondo es la historia de nuestro dinero. Exacto. Y para guiarnos tenemos un manual fantástico, se llama Economía Pública, escrito por varios doctores en la materia. Ajá. Y la misión de hoy es seguir el ciclo completo. Empezamos por el origen, por qué le damos nuestro dinero al Estado. Bien. Luego seguiremos su viaje a través de esa caja negra que es el presupuesto, veremos dónde acaba y cerraremos el círculo entendiendo las dos grandes máquinas que lo recaudan, impuestos y deuda. Me parece un enfoque perfecto. Porque al final es entender la fontanería de un país. La fontanería, me gusta. Son esas tuberías a veces invisibles que conectan las decisiones políticas con el día a día. Y entender esa lógica nos da herramientas para interpretar mejor los titulares que vemos cada mañana. Totalmente. Pues empecemos por la fuente, por el principio de todo. Hmm. ¿Por qué necesitamos un sector público? ¿La pregunta del millón? El manual arranca con la visión clásica de Adam Smith, que parece bastante minimalista. Muy minimalista, sí. El Estado está para garantizar la propiedad, la defensa, el orden y la justicia. ¿Y ya? Pero claro, hoy hace muchísimo más que eso. Muchísimo más. Y la clave, según los autores, está en una idea. El Estado interviene para corregir los fallos del mercado. Esa es la justificación moderna de casi todo lo que hace el Estado. ¿Y qué es exactamente un fallo de mercado? A ver, es en esencia una situación en la que si dejas que el mercado actúe solo, el resultado no es bueno para la sociedad en su conjunto. Ponme un ejemplo. El manual de los clásicos, la defensa nacional. Es que no podemos tener un ejército por suscripción, ¿no? Ujú. O un faro en la costa. Una vez está encendido, todos los barcos se benefician, paguen o no. Claro, ninguna empresa privada tendría incentivos para construirlo. ¿Ninguno? Se arruinaría. O sea, son bienes o servicios que necesitamos todos, pero que el sistema de precios no sabe cómo gestionar. Justo. Y ahí es donde entra en juego la hacienda pública, que es el conjunto de herramientas que tiene el Estado para tomar decisiones guiadas por un presupuesto, no por un ánimo de lucro. Su objetivo es detectar esos fallos y actuar. Exacto. Pero es una herramienta complejísima, porque no solo tiene que ser eficaz, sino que tiene que tomar decisiones que son, por definición, políticas. Claro, porque decidir arreglar un fallo significa elegir qué necesidad colectiva priorizamos sobre otra. Y ahí es donde empieza el verdadero debate. ¿Entendido? Vale, si el Estado tiene que intervenir, necesita un plan, una hoja de ruta financiera. Supongo que ese es el presupuesto. Ese es el presupuesto. Pero el libro destaca algo que me pareció contraintuitivo. Dice que el presupuesto del Estado no se parece en nada al que hacemos en casa. Para nada. Y es una de las ideas más importantes del manual. La diferencia fundamental está en la naturaleza de las cifras. A ver. En el presupuesto público, la cifra de gastos tiene un carácter limitativo. Es un techo. Un tope. No te puedes pasar de ahí. Exacto. Un ministerio no puede gastar ni un euro más de lo asignado sin un proceso legal muy complejo. Es una barrera de contención. De acuerdo, eso tiene sentido. Es para controlar el gasto. Pero, y aquí viene lo interesante, la cifra de ingresos es solo estimativa. Solo una estimación. Es una previsión, una conjetura informada sobre cuántos impuestos se van a recaudar. Uf, Piénsalo así. Es como si en casa tuvieras una regla estricta de que no puedes gastar ni un céntimo más de 1.000 euros en comida al mes. vale, ese es mi gasto limitativo. Pero tu sueldo no está garantizado. Solo estimas que vas a ganar unos 2.000. Imagina la tensión que genera gestionar tu hogar así. Sería un infierno. Pues ahora escala eso al tamaño de un país entero. Visto así, la gestión pública parece un ejercicio de equilibrismo sobre la cuerda floja. ¿Y cómo intentan controlar esa incertidumbre? Bueno, se han probado muchas técnicas. Una de las más radicales que menciona el texto es el presupuesto base cero. Nació en Estados Unidos en los 60s. Base cero. Suena a empezar de cero cada año. Es que es literalmente eso. El método tradicional es incremental. Coges el presupuesto del año pasado y le sumas o la restas un poquito. Lo fácil. Claro, pero fomenta la inercia. El presupuesto base cero rompe con eso. Exige que cada programa, cada departamento, justifique la totalidad de su financiación, cada año. Como si fuera la primera vez que pide el dinero. Justo.
Tiene que demostrar desde cero que su existencia sigue siendo necesaria y que sus métodos son eficientes. A ver, suena genial en la teoría. Un control absoluto para evitar el despilfarro. Pero, ¿es práctico? ¿Puede el Ministerio de Sanidad justificar toda su existencia desde cero cada septiembre? Esa es la gran crítica que se le hace, claro. Parece una tarea titánica, casi paralizante. Lo es. Y por eso no se aplica de forma pura y dura en todas partes. Requiere una cantidad de recursos y de tiempo brutales. Pero la idea de fondo sí que ha calado, supongo. Totalmente. La filosofía de que el gasto no puede justificarse simplemente porque siempre se ha hecho así, ha impulsado la necesidad de evaluar constantemente la eficacia de las políticas públicas. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parada, el gasto. ¿En qué se gasta y cómo se decide? El manual destaca una herramienta, el análisis coste-beneficio, y un gran protagonista, la seguridad social. Empecemos por la herramienta. El análisis coste-beneficio, como decías antes, lo usan las empresas. Sí, Pero, como subrayan los autores, en el sector público la lógica es completamente distinta. Una empresa busca el beneficio privado. el retorno económico para sus accionistas. Exacto. El Estado busca el bienestar social. Claro, pero ¿cómo se mide el bienestar social en euros? O sea, ¿cuánto vale un parque que reduce el estrés de los vecinos o un río más limpio? Eso tiene que ser increíblemente subjetivo. Es el gran desafío. Se usan técnicas para intentar monetizar esos beneficios intangibles. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, calculando cuánto se ahorra el sistema sanitario si la gente hace más deporte en ese nuevo parque. Pero, en efecto, es una mezcla de ciencia y de arte. Lo importante es el cambio de mentalidad, ¿A qué te refieres? a que obliga a los gestores a pensar en todas las consecuencias de un proyecto, no solo en las financieras, antes de decidir si construir un hospital o una nueva línea de tren. Entendido. Y luego está el gigante del gasto, la seguridad social. El gigante, sin duda. A veces usamos el término sin pensar muy bien qué incluye. El manual lo desglosa muy bien. Lo define como un conjunto de prestaciones que nos protegen de ciertos riesgos que nos pueden hacer perder ingresos. Casi siempre ligados al trabajo, ¿no? Casi siempre. Y los ejemplos son nuestro pan de cada día. La pensión de jubilación, la de invalidez, el subsidio de desempleo, la baja por enfermedad. Lo que une a todas estas prestaciones es una idea fundamental que a menudo se nos escapa, Dila. que la seguridad social no es una cuenta de ahorro, es un seguro colectivo. Esa es la clave. No estás guardando tu propio dinero para el futuro. Estás pagando una prima para protegerte a ti y a todos los demás contra el riesgo de quedarte sin ingresos mañana. Esa idea lo cambia todo, Claro, no es mi dinero el que está en una hucha esperando a que me jubile. sino que es tu aportación a un fondo común que hoy paga las pensiones de la generación anterior. Y mañana, con suerte, las aportaciones de otros pagarán la mía. Exactamente. Es un pacto intergeneracional basado en la solidaridad, y entenderlo como un seguro colectivo y no como una cuenta bancaria personal es clave para comprender por qué se financia como se financia. ¿Y por qué genera los debates que genera? También. Vale. Hemos visto por qué existe el Estado y en qué gasta. Ahora llegamos a la parte crucial del ciclo. Cerrar el círculo. ¿De dónde sale el dinero? Ahora viene lo bueno. El texto se centra en dos pilares, los impuestos y la deuda pública. Son las dos grandes fuentes de alimentación del sistema. Si empezamos por los impuestos, el manual analiza varios, pero pone el foco en tres que son la columna vertebral. El IRPF, sociedades, El impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, el impuesto sobre sociedades y la imposición sobre la riqueza. el impuesto sobre sociedades siempre genera un debate enorme. ¿Qué perspectiva nos ofrece el texto sobre su justificación? Pues aquí los autores nos ofrecen una perspectiva histórica muy curiosa. Así. El origen teórico de este impuesto se basaba en la llamada teoría del privilegio. Del privilegio. Sí, la idea era que constituir una sociedad mercantil con su propia personalidad jurídica, responsabilidad limitada para los dueños, era un privilegio que el Estado concedía. Y a cambio de ese privilegio, El Estado se quedaba con una parte de los beneficios. la teoría del privilegio suena a algo casi feudal, como pagarle al rey una tasa por autorizarte a formar un gremio. Me sorprende que esa idea sea la base de un impuesto tan moderno. Hoy ese argumento está muy cuestionado, claro. Pero conocer su origen nos ayuda a entender por qué se diseñó como un impuesto separado del de la renta personal. Y luego está el tercer tipo que mencionabas, quizá el más polémico de todos, gravar la riqueza. Efectivamente, es un tema de debate constante.
El libro, de forma muy ecuánime, no toma partido, pero sí expone las 4 grandes justificaciones teóricas. A ver, la primera. La primera es que ayuda a corregir problemas del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, gravando plusvalías latentes en acciones que aún no se han vendido y que, por tanto, escapan al IRPF. De acuerdo, es un complemento técnico. La segunda es un argumento de capacidad de pago. A mayor riqueza, mayor capacidad para contribuir, aunque esa riqueza no genere una renta alta ese año. Lógico. La tercera es más social. Se usa como herramienta para reducir la concentración de grandes patrimonios, para fomentar la igualdad de oportunidades. Y la cuarta es fascinante. ¿Cuál es? ¿Un pago por protección? Piénsalo con los bienes inmuebles, que es donde mejor se ve. Una propiedad está protegida por la policía, los bomberos, garantizada por el sistema judicial. Desde esa óptica, el impuesto sería como pagar la cuota de la comunidad por los servicios que protegen tu propiedad. Espera un momento. Ese argumento es muy interesante, porque si lo llevas al extremo, significa que quien tiene una mansión en una zona muy exclusiva debería pagar más que quien tiene una casa similar en una zona con peores servicios públicos. Porque el servicio de protección es mejor. Exacto. ¿El manual explora esa complicación? No entra en ese nivel de detalle, pero has dado en el clavo de por qué ese argumento, aunque elegante, es también muy controvertido. Abre un debate complejísimo. Sobre cómo valorar esos servicios de protección y si deberían estar ligados al valor del bien. Es una de las tensiones inherentes al diseño de este impuesto. Queda claro. Y eso nos deja con la última pieza del puzzle. La deuda pública, que no es solo una forma de conseguir dinero cuando los impuestos no alcanzan. Para nada. El manual explica de forma muy clara que es, básicamente, el Estado pidiendo dinero prestado. Emite títulos como bonos o letras y los inversores los compran a cambio de un interés. ¿Hasta ahí bien? Pero aquí está lo crucial que a menudo se olvida. Su doble función. No es solo un ingreso para tapar agujeros en el presupuesto. ¿Qué más es? La deuda pública es también un activo financiero fundamental para la política monetaria. ¿Cómo funciona eso? Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, compran y venden masivamente estos títulos de deuda para inyectar o retirar dinero de la economía. ¿Y con esas operaciones? Influyen en los tipos de interés y, por tanto, en el coste del crédito para empresas y familias. O sea, que no es solo la tarjeta de crédito del Estado. No. Es también una especie de termostato que el Banco Central usa para regular la temperatura de toda la economía. Es una distinción fundamental. Totalmente. Es que lo cambia todo. Es a la vez una fuente de financiación y un instrumento de estabilización económica. Y entender esa dualidad es indispensable para comprender los debates sobre el déficit. La verdad es que el viaje ha sido completo. Empezamos viendo por qué el Estado necesita nuestro dinero para corregir esos fallos del mercado. Hemos seguido su rastro a través del presupuesto, con esa tensión entre un gasto limitado y un ingreso solo estimado. Un equilibrio constante. Hemos visto dónde acaba, con la seguridad social como un gran seguro colectivo, y finalmente hemos cerrado el círculo viendo cómo se recauda con esa mezcla de impuestos y deuda de doble uso. Ha sido un buen recorrido por la sala de máquinas de la economía pública. Creo que el manual nos da un mapa excelente para no perdernos. Para terminar, y después de todo este análisis, ¿hay alguna idea final que nos deje el texto para seguir dándole vueltas? Sí, hay una reflexión muy potente casi al final cuando habla de la justicia fiscal. Ajá. Los autores afirman que hay un consenso generalizado en que la renta que ganamos y el consumo que realizamos son los dos mejores indicadores para medir la capacidad de pago de una persona. Renta y consumo, los pilares. Exacto. Y dicen que la riqueza sería un tercer elemento, pero de carácter complementario. Y esto nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Cuál sería? Si aceptamos que la renta y el consumo son los pilares para medir la capacidad de contribuir, ¿cuál debería ser entonces el verdadero papel de la imposición sobre el patrimonio en un sistema fiscal que consideremos justo? Buena pregunta. ¿Es un complemento técnico necesario para que el sistema no tenga agujeros? ¿Es principalmente una herramienta política para reducir la desigualdad? ¿O es una complicación que, como vimos, genera más problemas de los que resuelve? El manual nos da todas las justificaciones. Pero la respuesta a esa pregunta sigue siendo uno de los grandes debates pendientes de la economía moderna.